Familia, bienvenido a un episodio que me ha costado procesar. Ustedes saben que en The Hype Podcast no nos quedamos en la superficie. Pero lo que salió a la luz en el día 3 de la audiencia preliminar contra David, conocido por millones como el artista D4BD, es algo que supera cualquier película de terror. Hoy no vamos a hablar de su música, hoy vamos a hablar de la oscuridad que escondía mientras el mundo coreaba sus canciones. Imagínense esto: un Tesla, el símbolo de la modernidad y el éxito, convertido en un sarcófago móvil. Durante meses, la gente se preguntó, ¿qué había pasado con Celeste? La respuesta estaba a plena vista, bajo los pies de quien decía amarla. Hoy vamos a desglosar cómo la ciencia forense arrinconó a un psicópata que pensó que podía limpiar su rastro con la misma facilidad con la que edita una pista de audio. Vamos a los hechos fríos que se presentaron en el tribunal. La fiscal Beth Silverman, a quien apodan The Sniper por su puntería legal, presentó la evidencia del Tesla de David. Escuchen bien. Usaron un reactivo llamado Blue Star, que es como el luminol, pero mucho más sensible. Cuando lo aplicaron en el baúl trasero del auto, el lugar se iluminó como una discoteca del horror. Aunque David intentó limpiar, aunque usó 11 aromatizantes diferentes para ocultar el olor a descomposición, no pudo engañar a la ciencia. El revestimiento superior parecía limpio, pero cuando los investigadores levantaron el liner, la zona inferior del baúl estaba saturada. El ADN encontrado allí dio una probabilidad de 1 en un septillón de que fuera Celeste. Para que tengan una idea, un septillón es 1 seguido de 24 ceros. Es una forma científica de decir, es ella y estuvo ahí por mucho tiempo. Pero lo que más me hiela la sangre, familia, es la conexión con su música. Mientras el cuerpo de Celeste se descomponía en ese compartimiento, David lanza una canción titulada New Seat, asientos nuevos. En la letra habla de sangre en los asientos, de tiempo para matar y de desangrarse. No era arte, era una confesión descarada. Él estaba conduciendo ese auto, llevando a sus amigos, yendo a grabar, mientras debajo de su asiento llevaba el secreto más macabro de la industria urbana reciente. Oigan esa vaina. Muchos en Reddit y en las redes sociales teorizaban que esto fue un plan maestro, pero la evidencia del día 3 nos muestra a un asesino torpe movido por el pánico. David no es un genio del mal, es un joven que se sintió acorralado. Compró la pala el 24 de abril y la bolsa para cadáveres el 1 de mayo. ¿Saben cómo las pagó? Con su propia tarjeta de crédito a través de Amazon y Postmates. Dejó un rastro digital que hasta un niño podría seguir. La teoría que ahora cobra más fuerza es que el asesinato ocurrió en su garaje. Se cree que usó una piscina inflable para el acto más atroz de ese caso, el desmembramiento. ¿Por qué lo sabemos? Porque en las heridas del cuerpo de Celeste se encontraron fragmentos de plástico que coinciden exactamente con la piscina que David guardó en su casa. Imaginen la frialdad de este tipo. Se deshizo de la motosierra, pero guardó la piscina donde la cortó en pedazos. Quizá pensó que, al ser un objeto tan cotidiano, nadie sospecharía. Se equivocó. Ahora, familia, entramos en uno de los puntos que más ha encendido los foros de Reddit y que dejó un vacío inmenso en el tribunal. La ausencia total de los padres de David. Mientras la familia de Celeste estuvo ahí día tras día, viendo las fotos más desgarradoras y aguantando el dolor, el asiento detrás de David estaba vacío. ¿Por qué? La teoría que circula con más fuerza y que los observadores en el tribunal comentan en voz baja es que para sus padres, David no es un hijo enfrentando la justicia, es una vaca lechera, como dicen, the cash cow.
Hay indicios de que, incluso con él tras las rejas, siguen moviendo los hilos de su carrera musical detrás de escena, como si esto fuera un bache en el camino y no un juicio por asesinato capital. Se dice que evitaron las citaciones del gran jurado para no tener que hablar bajo juramento. Prefieren el silencio cómplice que la verdad incómoda. Y hablemos de Colleen, la madre. En internet ha surgido una corriente de críticas feroces hacia ella. Se especula que ella sabía de la relación ilegal con Celeste, que tenía apenas 14 años, 13 años cuando empezó todo. Hay un detalle que me dejó frío. Un video musical de anime que David impulsó, donde aparece una figura materna tocando sangre. ¿Es una coincidencia artística o un reflejo de la dinámica enferma en esa casa? Algunos dicen que Dave es un mentiroso patológico y que sus padres no conocen la evidencia completa. Pero si hubieran estado en ese tribunal el día 3, si hubieran visto las fotos del médico forense reensamblando el cuerpo de esa niña, no habría forma de seguir fingiendo demencia. Hablemos de la noche del crimen. Los datos de las torres de telefonía celular no mienten. Dave hizo un trayecto de 102 millas, aproximadamente 2 horas y cuarto hacia Santa Bárbara. Imaginen la escena, él conduciendo su Tesla, escuchando música, quizás hasta su propio álbum, mientras el baúl trasero llevaba el cuerpo de Celeste. ¿A qué diablo fue a Santa Bárbara? La evidencia sugiere que fue un intento desesperado por deshacerse del cuerpo. Se encontró el pasaporte de Celeste en un punto exacto de esa ruta. El investigador Mark the Shark incluso fue al lugar y lo filmó. Se cree que Dave intentó enterrarla allá, pero se encontró con un terreno arenoso o rocoso para el cual él no estaba preparado. En su pánico y falta de fuerza física, recuerden que dicen que es chiquitico, dio media vuelta y regresó con el cuerpo. Ese viaje fue el inicio de su fin. Las múltiples paradas registradas por el GPS muestran a un hombre que no sabía qué hacer con el peso de su pecado. Unas semanas después de la presunta muerte de Celeste, Dave publica una sola palabra en sus redes sociales. Yo no la vi, pero es lo que estoy escuchando. Decay. ¿Ustedes saben lo que es decay? Descomposición. No solo eso, empezó a spamear, como a tirar mucho esa palabra en su servidor de Discord. En ese momento sus fans pensaron que era estética edgy para promocionar su música. Hoy, con el diario del lunes, sabemos que era una burla macabra. Mientras él escribía esa palabra, el cuerpo de Celeste estaba pasando por ese proceso exactamente en su garaje. Pero ¿cuál fue el detonante? ¿Por qué matarla ahora? Celeste se había convertido en una amenaza para el imperio que él estaba construyendo. Ella tenía pruebas de la relación ilegal, de videos comprometedores y de abortos que él la obligó a realizar. Justo antes de un lanzamiento importante, ella decidió que no se callaría más. Dave sabía que si ella hablaba, su carrera terminaba. Lo que quizás no calculó es que al intentar salvar su carrera, terminó garantizando que pasara el resto de su vida en una celda. El juez de este caso es el mismo que sentenció a Danny Masterson a décadas de prisión. Dave sabe que su destino está sellado y por eso en el día 3 su mirada altanera finalmente se quebró cuando vio las fotos del forense. Algo que los que estuvieron presentes en la sala del tribunal notaron y que es fundamental para entender a quién estamos juzgando es el cambio radical en el lenguaje corporal de Dave. Durante el primer día se sentaba con una postura casi desafiante. Se dice que miraba las fotos de la escena del crimen, imágenes que harían que cualquier persona normal se desmayara con una especie de curiosidad fría, casi como si estuviera admirando su propia obra. Sin embargo, para el día 3, algo cambió.
cuando la fiscalía presentó las fotos del médico forense, donde se mostraba el cuerpo de Celeste reensamblado, pieza por pieza, para la autopsia, David no pudo sostener la mirada, apartó la cara, parecía incómodo, incluso asustados. Algunos en Reddit teorizan que sus abogados le dieron un toque de atención, diciéndole que su falta de emoción lo estaba condenando frente al juez, que tenía que actuar más humano. Pero la realidad, señores, la realidad es otra. La soberbia de la estrella de rock se termina cuando te enfrentas a la carnicería física que causaste. Solo se animó un poco cuando su defensa mencionó supuestos mensajes donde Celeste le hablaba fuerte. Ahí su ego volvió a salir, tratando de pintarse a él mismo como la víctima de una niña de 14 años. La audacia de este tipo no tiene límites. Ustedes me están entendiendo. Y yo me puse a escuchar la canción esa de Amor Homicida, que sí o qué. El tigre estaba enfermo de la mente. Hubo un momento de mucha tensión que casi nadie ha explicado bien. La expulsión de Steve Fisher, que yo he hablado de él ya, conocido como Scuba Steve. Él es un investigador privado que estaba como testigo del gran jurado. La fiscal Beth Silverman, que es implacable, pidió su salida inmediata del tribunal. La razón, supuestamente, Fisher había estado hablando de más con el abogado de la familia de Celeste y rompiendo el protocolo de aislamiento de testigos. Aunque algunos lo ven como un tipo con buenas intenciones que busca justicia para personas desaparecidas, su presencia fue vista como una distracción. Esto nos demuestra que el equipo legal de David está buscando cualquier error procedimental, cualquier fisura para intentar anular pruebas. Están desesperados. Pero cuando tienes fragmentos de la piscina inflable de tu garaje incrustados en la herida de la víctima, no hay investigador privado ni tecnicismo legal que te salve del peso de la evidencia, chamaquito. No hay. Y para cerrar este caso por hoy, familia, tenemos que volver al centro de todo. Celeste Rivas, una niña que tenía esperanzas, que tenía sueños y que fue silenciada porque se volvió un estorbo para la carrera de un artista en ascenso. David pensó que podía borrarla, que podía esconderla bajo el revestimiento de un Tesla y seguir cantando sobre el amor y el desamor como si nada hubiera pasado. Lo que viene en la lectura de los cargos a finales de agosto será el inicio oficial del fin para David. En The Hype Podcast vamos a estar ahí, dándole seguimiento a cada documento y cada filtración. Porque aunque YouTube pague en centavos, como siempre digo, la verdad no tiene precio. Y la justicia para Celeste es lo que realmente importa aquí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que los padres de David terminarán enfrentando cargos por encubrimiento o lograrán desvincularse de la carrera de su hijo antes de que el barco se hunda por completo? Déjenmelo saber en los comentarios, porque saben que los leo a todos. Mi nombre es Mike, esto es The Hype Podcast y nos vemos en el próximo expediente. Cambio y fuera.